El entrenador argentino Miguel Ángel Russo fallece a los 69 años por una enfermedad, un cáncer que le fue diagnosticado en 2017, pero que no le retiró del fútbol. Una leyenda y un ejemplo que será recordado y que hoy es llorado en países como Argentina, México, Colombia y en cada país que lo recibió y sintió la mano de este gran entrenador. Boca Juniors hacía un comunicado donde informaba a su afición al respecto, diciendo: el Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, querido Miguel. A ver, Toño, arranco contigo. ¿Cómo lo vas a recordar a Miguel Ángel Russo? Como un hombre que entregó su vida por el fútbol. Y que murió haciendo lo que le gusta, y eso es un gran privilegio que cualquiera de nosotros quisiera tener. No sabemos en qué momento nos va a llegar el destino, y eso pues lo pone para mí en un lugar muy especial. Nunca voy a olvidar las líneas de García Márquez con Florentino Ariza en Amor de los tiempos del cólera, que él decía que lo único que lamentaba a su protagonista era no morir de amor, y de alguna manera esto ha pasado con Miguel Ángel Russo, el privilegio de morir como entrenador de Boca Juniors, que seguramente pues eso significará mucho para su familia. Un entrenador legendario, 1000 partidos dirigiendo en el fútbol, 1000 partidos dirigiendo a nivel profesional. Obviamente están sus títulos en categorías inferiores en Argentina, obviamente están sus títulos en categorías mayores en Argentina, por supuesto también en la Copa Libertadores, allá donde fue, llevó, creo, en lo más alto eso que tienen los entrenadores argentinos, que son universales, que son locos, apasionados, conocedores del fútbol, y fue un gran representante de uno de los grandes países del fútbol como es Argentina. Un totamundos del banquillo, podemos decir, porque no solo esos títulos que levantó con Vélez, Boca, Millonarios de Colombia, con su amado Rosario Central, sino también logró ascensos importantes. O sea, ¿qué no hizo Miguel Ángel Russo en sus tiempos como entrenador, Alex? Pues lo hizo prácticamente todo dentro de las posibilidades de los entrenadores que no son ultra mega exitosos, pero yo es que suscribo todo lo que acaba de decir Toño. O sea, es increíble el amor por la profesión, porque, a ver, aparte de entrenador también había sido futbolista, es decir, que en teoría este señor tenía la vida resuelta. Uno tenía la necesidad de trabajar hasta que el Altísimo lo llamó, ¿no? Entonces eso es para rescatar el amor por la profesión, la integridad, el amor por Boca Juniors, el compromiso además también con Boca Juniors, volver cuando se le necesitaba. Las imágenes, me quedo con las imágenes también del Mundial de Clubes. Sí que es cierto que se llevaron esa decepción perdiendo con el Auckland City, pero me quedo sobre todo con el buen papel que hizo su equipo ante el Bayern de Múnich, especialmente en la segunda parte, con un entrenador, con un Miguel Ángel Russo que ya estaba visiblemente desmejorado en el banco. Me quedo con eso, con que se fue encima del escenario, como Roy Orbison, el cantante de Pretty Woman, entre otras muchas canciones, ¿no? Venerado por los que realmente saben de música, en este caso por los que sabían de fútbol, y se murió con las botas puestas dentro del escenario. Es máximo respeto por alguien que ha dignificado la profesión y que ha demostrado que el amor al fútbol pues puede más incluso que la enfermedad. Exactamente, justo, eso es lo que a mí más me impresiona, Barack, porque muere tras esta larga batalla contra el cáncer, pero muchos años atrás se la habían diagnosticado y él la enfrentó con la misma serenidad como la que vivió, practicando el fútbol, dirigiendo a jugadores, formando, reinventándose. ¿Cómo lo vas a recordar en particular? Bueno, un trabajador nato, ¿no? No te regalan el dirigir 1000 partidos en el fútbol profesional, más de 1000 partidos. Nadie te regala dirigir a Boca, y mucho menos dirigirlo 2 veces, y menos aún 3 veces, ¿no? Si vuelves en 2 ocasiones tras tu primera experiencia a un equipo como Boca Juniors, habla de muchas cosas que tenía Miguel Ángel Russo por sí mismo, ¿no? No por su simpatía. Y vaya que era un tipo simpático, ¿no? Vaya que eso le abrió las puertas, vaya que tenía esas dos cosas, ¿no? Un tipo trabajador, un tipo que caía bien. No conozco a nadie del que se haya hablado mal tras su muerte, pero a mí sí que me conmueve y me llama la atención la cantidad de reacciones positivas y genuinas, ¿no? Aparentemente genuinas de tanta gente, de tantos países,
de tantos orígenes y lugares en distintos equipos de Argentina y cómo se refieren a Russo. Eso te tiene que llevar a la conclusión de que el tipo no solamente hacía bien su trabajo, que insisto, los números así lo avalan, sus estadísticas y todo lo que te acabo de decir, sino su categoría como persona, que es lo más importante y lo que realmente va a permanecer, ¿no? Todos somos humanos antes que profesionales y en este caso se ve que hemos perdido a uno de los buenos. Y bueno, a nivel profesional, pues claro, ahí queda la última Copa Libertadores de Boca Juniors. Vamos a ver cuántos años siguen pasando de aquí a que puede volver a abrir la vitrina de una Copa que parecía normal cuando la ganó en 2007, porque era habitual en esos momentos que Boca Juniors fuera campeón continental, destrozó en la final a Gremio y desde entonces, ya 18 años, Boca no volvió a ganar la Copa. Hay otro elemento, hay otro momento mágico de Miguel Ángel Russo con Boca Juniors, que es en el 2020, en el título de la Superliga. Además, es el apoteosis del aficionado de Boca, con Maradona dirigiendo a Gimnasia, el último partido de la temporada, River Plate no ganando su encuentro y poniéndole el título en bandeja a Boca Juniors, Riquelme en el palco, el gol lo marca Carlos Tevez. O sea, eso que sucedió en marzo del 2020 fue el apoteosis de los aficionados de Boca Juniors, una de las últimas alegrías, por cierto. Han ganado una liga después en 2022, pero era la penúltima que conquistaron y fue eso. Lo que se vivió en la Bombonera aquel día fue maravilloso. Primero eso, porque River perdió el título en dos partidos que se estaban jugando de manera simultánea y por esa conjunción, ¿no? Riquelme en el palco, Maradona como el entrenador rival, Miguel Ángel Russo llevando a Boca Juniors al título y con Carlos Tevez anotando el gol que a la postre les daría el título. Ese es otro de los flashes, de los highlights de la carrera de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. Más allá de Argentina, ¿cómo se le recordará o cómo va a ser o cómo fue el impacto de Miguel Ángel Russo? Porque dirigió en Chile, en México, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Arabia Saudí. Fueron 16 equipos que dirigió en total, levantando trofeos con Vélez, como dije al principio, Boca, Millonarios de Colombia y Rosario Central. Toño, por ejemplo, ¿tú recuerdas su breve paso por Monarcas de Morelia en 2001-2002? Muy breve, sí, lo contrataron a finales del 2001, solamente duró 3 meses. Lo contrataron a finales, noviembre, diciembre, y para mediados de febrero ya lo habían corrido. Dirigió 14 partidos en México, ganó 4, empató 4, perdió 6, no le tuvieron paciencia. Y después de eso también se cuenta, ¿no? Entre su paso en México, un empate con Vélez, justamente cuando los equipos de México, imagínense hace cuántos años jugaban en Copa Libertadores, ese Morelia fue a jugar por primera vez en su historia Copa Libertadores y él ahí logró un empate con Vélez, que además para él significa obviamente mucho por su país de origen. Yo creo que para él, más allá del título en Colombia, es el cúmulo de tantos países pisados. Y ese legado, porque uno lo da por hecho, pero ese legado, ese árbol genealógico gigantesco que hay en el fútbol argentino, tú puedes tomar cualquier liga del mundo, una liga profesional, por supuesto, y las probabilidades son que te vas a encontrar, si no en el presente, en el pasado, algún técnico argentino, por más que vayamos una liga muy rebuscada. Y creo que Russo, sin haber ganado una Champions, ni mucho menos en su nivel, es un gran ejemplo de esa tremenda exportación a todos niveles en el fútbol que es Argentina y creo que más allá de que de un paso específico, es más bien el cúmulo de todos los lugares los que pisó. Era un Morelia que además, de alguna manera, estoy seguro, él, aunque el paso fue 3 meses, sentó unas bases, porque ese Morelia del Tato Noriega, por cierto, jugaba, segunda vez que hablamos del Tato, primera al aire en esta mañana que nos reunimos, en ese equipo jugaba el Tato Noriega, estaba por ser titular Moisés Muñoz en la portería. Un poquito después, ese Monarcas Morelia, de hecho, ganaría su grupo en la Copa Libertadores, hicieron un mundo de puntos que no era fácil para los equipos mexicanos, y luego llegarían con Rubén Omar Romano a una final que perdieron con Toluca unos meses después, pero algo de bases, algo de legados, seguramente, aunque su paso fue breve, dejó Russo en ese equipo que no fue campeón ese año, pero sí dejó culto para los aficionados de Morelia, sin lugar a dudas. Me encanta. Ahora, vamos a hacerle también, Alex, contigo un homenaje a lo que significó su filosofía como director técnico, porque como futbolista jugó 17 partidos con la selección argentina, fue un mediocampista muy recio, de mirada firme, con carácter, que supo retirarse a tiempo y que poco después lo llamó el banquillo. Pero, ¿cómo jugaba él al fútbol?
como lo hizo como jugador o fue distinto en su etapa de entrenador? No, yo creo que es un puente, es el típico futbolista que traslada lo que lleva en la cancha al banco, con conexión con los futbolistas, muy emocional, muy de meterse en el bolsillo a los jugadores y de darles confianza. Eso es lo principal de su carrera. Estuvo a punto de ir al Mundial 86, por cierto, pudo haber sido campeón del mundo, tuvo una lesión que lo apartó y eso fue lo que al final... 2 años después ya acabó su carrera como futbolista. Es prácticamente eso, es trasladar ese trabajo, esa entrega, esa garra, ese corazón, que eso también está muy bien visto, es muy valorado por los aficionados de Boca Juniors, por eso tuvo esa conexión y el saber conectar con los jugadores especiales. Es un técnico muy a la antigua usanza, es decir, más de manejo de vestuario, más de mentalidad, más de psicología que de tácticas sofisticadas, pero que dio muy buen resultado. Claro. Así que bueno, como bien lo decía el comunicado de Boca Juniors, así lo recordaremos a Miguel Ángel Russo. Paz a sus restos y fuerza para su familia.